killer. Coño, un juego que me ha sorprendido la hostia, sinceramente. Jugué la demo, no me... Ahí. No me... Vale. Bienvenidos a mi canal Gaming. Tenía muchísimas ganas de estrenar este canal. No iba a hacerlo hasta el 30 de mayo, pero no he tenido paciencia. Entonces, como habéis podido ver en la intro, vamos a empezar este canal con un pequeño gameplay de The First Berserker Kazan. Mi primera vuelta, impresiones, algunos consejos que os pueda dar. Pero antes de dar paso a eso, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, interesadas en los videojuegos. Aquí vamos a meterle caña básicamente a single player, ya sea terror, me cago encima. Silent Hill 2 Remake fue, bueno, me cagué vivo, sinceramente. Muy logrado los sonidos, muy bien hecho, no esperaba nada de eso. Aventura, RPG es lo que más me apasiona y lo que más me divierte y lo que más me entretiene. Quitando eso, algo de cooperativo también va a haber. Pero bueno, básicamente lo que vamos a jugar aquí son desafíos de videojuegos que sean difíciles, los que te hagan morir 100 veces si hace falta para superar un maldito reto. A mí no me importa. Yo muero que te cagas, sufro un montón y me lo paso bomba así. Vamos a empezar el canal con un pequeño gameplay de mi primera partida a The First Berserker Kazan. Coño, un juego que me ha sorprendido la hostia, sinceramente. Jugué la demo, no me... Ahí. No me... Vale. Pero bueno, vamos a dejar esto para ahora, que os pongo el vídeo de mi gameplay. Bueno, uno de los jefes que he traído es este, que es Rankus, que es uno de los que sale a bastante el inicio del juego. Y a ver, no es que tenga mucho gameplay guardado, como he dicho, no tenía pensado estrenar el canal con este juego, pero quería simplemente ya abrir el canal para dejar claro de qué iba a ser. Y esto es un muy buen jefe para pillarle el rollo y la dinámica que tiene el juego a la hora de pelear con los jefes. ¿Por qué? Porque es un jefe bastante tranquilo, te deja pensar, te deja ver lo que hace, ¿sabes? No es muy complicado a la hora de hacer contraataques o hacerle un buen parry. No es nada complicado, está bien puesto este jefe a esta altura del juego. El problema es el que te meten después, un poquito más adelante, que ese no lo tengo guardado, pero a ver si puedo echarle un ojo en internet cuáles son los bosses que más le han tocado los huevos a la gente y traerlos, ¿sabes? Eso sin problema alguno, claro. Pero este jefe es muy facilón. El que viene después, creo que fue uno de los primeros que sí me empezó a tocar un poco los huevos, sinceramente. Sin contar Viper, que está ahí puesto, yo no sé por qué. Troca. Este es el claro ejemplo de que no tienes que dejar distancia. Yo la primera hora que me tiré intentando aprenderme todo lo que hacía esta tía, me la pasaba a distancia. Y fue un error catastrófico. Porque no, es absurdo la diferencia que tiene este jefe cuando estás cerca a cuando estás en la distancia. O sea, no tiene nada que ver, nada de nada. Y claro, a ver, mi estilo de juego con este jefe en comparación con el anterior no tiene nada que ver. Aquí soy bastante más agresivo, aquí ya tenía el set completo de la armadura que buscaba, ya tenía más habilidades, lógicamente. Ahora aquí en la tía ya me sabía todo lo que ella hacía, básicamente, pero aún así, en esta pelea tiro de todos mis recursos para poder ganarla. Ahí, que me ha enganchado, esa es la típica, que te confías dándole un golpe, ves que le das otro, y te engancha. Pero bueno, eso es típico de estos juegos, confiarte y pillar. Entonces, ¿qué más puedo decir? Yo, como veis, yo juego con el espadón. También tienes la lanza y tienes las duales. Por lo que he visto, la mayoría de la gente usa la lanza, lo cual entiendo perfectamente porque es una maldita locura de arma, pero a mí me gustaba mucho la espada. El espadón, no sé, me gusta pegar hostias con el espadón, aunque sea más lento, pero es muy satisfactorio. Y con esta tía sufriendo hasta el último momento.
sufriendo hasta el último momento porque, mira, ya no me quedan curaciones. Este es el típico momento que te las ves que no sabes exactamente lo que va a pasar. Estás esperando más que vaya a salir mal a que lo vayas a pasar, pero estos son los momentos que te sale de dentro el yo puedo, ¿sabes? Y es lo que me pasó con esta partida, que y vuelvo a repetir, a mí lo que me gustan son combates así, que sufriendo hasta el final, pero te lo pasas, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta. Y aquí es un ejemplo clarísimo, porque acabo sin vida. El próximo jefe que sale ahora, acabo igual. Remnant of Elamein. Esta tía también la tengo bastante por la mano, sinceramente esto es un punto bastante avanzado en el juego, por así decir, o sea que ya tienes tu nivel, habilidades, has tenido tiempo de sobra, ¿sabes? Para pillarle el rollo al juego y controlarlo. Que también me gasto mis pócimas y todo al final, pero a mí lo que me gusta es esto, empezar y no parar, intentar agobiar al jefe a más no poder, porque al fin y al cabo es lo que hacen ellos contigo siempre. Entonces yo no es que busque una no hit, un combate perfecto, no, yo lo que busco es pasármelo bien y así es como yo me lo paso bien, ¿sabes? De hecho, es que abuso tanto de los golpes que hay veces que me quedo sin estamina por completo y me tengo que quedar parado delante del jefe, quieto para que me vuelva a subir la estamina, esperando que no se le vaya la olla. Pero este combate la verdad es que lo hice muy tranquilo, porque como veis el nombre se llama Remnant of Elamein, lo cual quiere decir que previo a este jefe estaba otro jefe que se llamaba Elamein, que era el, digamos, el jefe por así real, ¿no? Y el combate es prácticamente lo mismo, no cambia apenas nada. Nada de nada. Entonces, como he comentado antes, voy a hacer un research de los jefes que más han molestado a la gente y a ver si ahora en la New Game Plus, porque volver a repetir en esta partida no tiene mucha gracia porque ya tengo el personaje por las nubes. Entonces traeré los jefes que más por culo han dado a la gente, incluyéndome los que me han jodido a mí. Pero sí. Es que esta tía y es chulo como pelea, ¿eh? Parece un estilo de Wonder Woman medieval raro. Está muy guay esta tía, la verdad. El jefe este. A ver, es divertido una vez te lo sabes, ¿no? Como todo. Pero bueno, sufriendo hasta el final. ¿Veis? Me queda que una curación. De hecho, esta pelea la acabo sin vida. Pero sin vida. Prácticamente. Y la pelea se siente muy bien, el feedback que tiene el juego, cuando tú pegas, tú sientes que estás dándole al enemigo, ¿sabes? Y cuando te dan a ti 3/4 de lo mismo, lo sientes en el alma. Este es el jefe más troll de todo el puto juego. Mira, este me costó, porque me acuerdo los tries que me costó, porque le estuve haciendo shareplay a un colega, le estuve compartiendo la pantalla para que viera el juego. Y 3 intentos. En el tercer intento fue cuando me lo pasé, que es este. Como os digo, este juego hay que ser súper agresivo. Si tú te fijas, cuanto más agresivo seas, y lógicamente tienes que saberte un poco los movimientos del que tienes delante, pero cuanto más agresivo seas, hostia, te recompensa un huevo. No es como en un Souls que tú lo dejas vendido, le has hecho, yo qué sé, stuneas al boss, sabes que le puedes hacer el crítico, pero el margen de tiempo que tienes para llegar ahí si no estás cerca es muy justo. O sea, tú no puedes entretenerte en pegarle y luego hacerle el crítico mucho. Le podrás dar 2-3 golpes y hacerle el crítico, ¿sabes? Aquí no. ¿Y yo por qué llevo este set de armadura? Porque cuando tú dejas al jefe vendido, que te aparece el circulito ese rojo, cuando el círculo se acaba de consumir, tú ya no le puedes hacer el crítico, ¿correcto? ¿Qué pasa? Con este set de armadura yo se lo reinicio de nuevo. Es decir, cuando yo lo dejo atontado al jefe que se queda así vendido, esperando a que yo vaya y le haga el crítico, como veis ahora, ¿vale? Pasa es que ahora no se lo hago. Directamente le hago el crítico. Yo tengo una habilidad que si se la hago, le reinicio el tiempo que él se queda atontado.
tomad por culo, hombre. Ahora que segunda fase, ¿no? Segunda fase, qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta, no me jodas. Ah, mission complete. Menos mal. Menos mal, Joaquín. ¿Por qué he dicho que es un troll? Porque el maldito juego te hace creer que tiene segunda fase, luego te crees que no, y luego la acaba teniendo. Yo no hablé en toda la segunda fase. Me quedé no muerto y nunca mejor dicho por el mamonzón que tienes aquí. O sea, me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. ¿Por qué? Como veis, la segunda fase cambia. O sea, los patrones de movimiento, lo que él te hace. O sea, ya está como una puta cabra el tío en la primera fase. Pero es que aquí en la segunda, yo no sabía lo que me venía. Entonces, joder, era mi tercer intento y yo me la quería pasar. Digo, no me jodas, tío, porque el tío está muy loco en la primera fase. Aunque no os lo haya parecido, él está como una maldita cabra. Pasa es que si lo agobias y no te hace todo lo que debería hacerte, ¿no? Por así decir. Pero este tío tiene un ataque en concreto que me amargó las dos primeras veces, que te hace un movimiento así, que te coge con el ataúd, te mete dentro, tío, y es muy difícil ver la ventanita de tiempo que tú tienes para poder realmente evitar eso. Porque aún así hay veces, no sé si en este gameplay creo que debería salir, o no sé si fue uno de los primeros intentos, pero él hace el gesto como para cogerme, que yo ni siquiera estoy ahí, y me coge, el cabrón, y me coge. Y estas son las cosas que me dan un poco de rabia. Pero bueno, como os digo, yo aquí en la segunda fase no me siento para nada orgulloso de este combate, sinceramente. Pero, ¿por qué? Porque me lo paso corriendo. Me lo paso huyendo casi todo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que su vida en la segunda fase, si os fijáis, se va consumiendo muy lentamente. Muy lentamente, pero se va consumiendo, ¿vale? Y dije, vale, aquí solo hay que aguantar. Aquí hay que aguantar, hay que tirar de todos los recursos y aguantar. Y eso es el momento que me coge y yo... Mira, tío. Sufriendo por mi vida, sufriendo de verdad, o sea, corriendo como un paquete toda esta segunda fase. Ahora es divertido de cojones, O sea, me lo hizo pasar mal, pero son esos momentos que... ¡Hijo de puta, tío! Pero sí, un troll de jefe. Y eso, el juego, a ver, el juego te exige, porque te exige, pero a la que te pones lo pillas rápido. ¡Qué cabrón! Y nada más, eso es todo. Bueno, como he dicho antes, me habría gustado estrenar el canal más enfocándome en el 30 de mayo, porque sale un juego que realmente sí estaba esperando. Este de Kazan, el de First Berserker. No es un juego, ni siquiera había oído hablar de él. Supe de él porque me encontré la demo en la Store y lo probé, y como he dicho, la demo no me convenció mucho, pero el juego vale muchísimo la pena. O sea, si te gustan los Souls-like o más tipo rollo Nioh, porque la fluidez del combate que tiene y las mecánicas son un poco más parecidas a un Nioh antes que un Souls, te lo recomiendo 100%. O sea, el juego es divertido, te exige mucho al principio, pero a la que te haces con él, coño. Y a la que pasas el maldito Viper el boss que se les ocurrió meterte muy al principio del juego, pues luego, hostia, ibas desbloqueando habilidades y cogiendo un poquito más nivel y ya más confianza. Es muy divertido de jugar. Van a haber jefes que te van a hacer sufrir un poquito, pero es lo que tienen estos juegos. Y poco más. Ser agresivo, no dejar espacio en los jefes, que no respiren. Y obviamente, a ver, 1, 2, 3 tries vas a tener que hacer para ver lo que hace el mamoncete este, ¿no? Porque si no, mal vamos. Y ya está, y poco más. Y eso sí que os puedo decir, que van a venir más juegos. El próximo, antes del 30 de mayo, va a ser Clair Obscur, Expedición 33. Y bienvenidos de nuevo. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado ahí. Bienvenidos a mi canal, Smoke the Hunter. Obviamente los que sean jugadores sabrán de dónde viene el nombre.
Y para los que no lo saben, pues sale de Bloodborne, que fue mi primer juego de From Software que jugué y completé, y un día ya os traeré un vídeo hablando de él. Así que nada, eso es todo y muchas gracias por haber estado ahí.